Dicen que hubo un tiempo en que los dioses descendían del cielo, envueltos en viento, luz y fuego. Uno de ellos bajó con la estrella del alba grabada en su pecho. Quetzalcóatl, el guardián del conocimiento, el sabio de las estrellas, caminó entre hombres, enseñó, protegió y luego partió en silencio. Pero algunos creen que no se fue del todo, que aún nos observa desde lo alto. Quetzalcóatl no era un dios común. Era sabiduría en forma humana, viento encarnado y estrella caída. En códices antiguos aparece con barba, piel clara y ojos de conocimiento. Toltecas, mayas, mexicas lo reconocieron como maestro, creador y símbolo de orden. Como Hermes entre los griegos, o como Osiris en Egipto. Quetzalcóatl era guía, ofrenda y profecía. Era el que abría caminos entre mundos, el que enseñaba sin imponer, el que entregó su luz para sembrar orden en la tierra. Su historia no es solo la de un dios, sino la de un principio que descendió en carne y que luego regresó, envuelto en estrellas, porque su descenso fue enseñanza y su ascenso, una promesa aún vibrando en el cielo. Muchos creen que el lugar elegido para su descenso fue Teotihuacán, una ciudad construida para hablar con los astros. Pirámides alineadas con constelaciones, como si fueran puertas al cielo. La pirámide del Sol. La calzada de los muertos. El templo de la serpiente emplumada. Cada piedra parece responder a un mapa cósmico. Aquí, Quetzalcóatl habría caminado entre iniciados, dejando señales que aún hoy desafían toda explicación. Si esta ciudad fue su altar, ¿no será cada piedra un mensaje que aún vibra desde el pasado? Al sur de Teotihuacán, la pirámide de la serpiente emplumada. Sus relieves muestran rostros celestiales, colmillos y plumas talladas como invocaciones. Aquí se rendía culto al ciclo de vida y muerte, al agua, al cielo, al renacer. ¿Fue este su trono terrestre? ¿Un mapa estelar tallado en piedra ritual? Su presencia nunca desapareció. En Veracruz se cuenta que partió en llamas. En Oaxaca, aún miran al alba esperando su retorno.
En Hidalgo, donde el viento sopla entre cerros antiguos, se invoca su nombre en altares invisibles, porque Ehecatl, el aliento de Quetzalcóatl, aún danza entre templos que no se ven, pero se sienten. Quetzalcóatl no está en el pasado, está en la forma en que los cielos aún nos hablan. Teotihuacán, Quetzalcóatl, el cielo y la piedra. Tal vez los antiguos no solo construyeron templos, sino cartas para el tiempo, mensajes silenciosos, escritos para quienes aún saben mirar, porque si un Dios vino del firmamento, quizá no se fue, quizá aún está esperando. Quetzalcóatl no fue solo mito ni piedra tallada, fue una enseñanza y un desafío. No vino para que lo recordemos, vino para que decidamos qué hacer con su legado. Coméntanos desde dónde nos ves y si quieres dinos qué piensas sobre esta leyenda viva que acompañará a muchas generaciones con su fuerte presencia.